¿Qué tal, muchachos? Te saluda David R y en esta ocasión vamos a hacer un repaso violento del tema de bacterias, ¿ok? Del curso de biología. Este temita lo puedes encontrar tal vez como reino Monera o tal vez como reino Eubacteria y Arqueobacteria, pero básicamente estamos hablando de las bacterias. Tenemos que saber que previo a esto hemos estudiado el tema de taxonomía, en el cual hemos hablado acerca de los autores Carl Woese o también el señor Whittaker. El señor Woese propone 6 reinos entre plantas, animales, hongos, ¿no? Fungi, protista, propone 2 más. ¿Cuál, profe? Arqueo y Eubacteria. Estos anteriormente estaban en un solo reino llamado el reino Monera, propuesto por el señor Whittaker, ¿ok? Entonces, las bacterias básicamente son células procariotas unicelulares, ¿ok? Están formadas por una sola célula que no tiene núcleo, por eso son procariotas. Además no tiene organelos, tampoco tiene citoesqueleto. Como te había dicho, Eubacteria según Woese y Reino Monera según Whittaker. Ellos lo similar que tienen con las eucariotas son los ribosomas. Las organelas en común que tienen son los ribosomas, pero los ribosomas en las bacterias son más pequeñas, son solamente de 70S. Ellos se reproducen por fisión binaria, también conocida como bipartición. Tenemos que saber que la fisión binaria o bipartición es un tipo de reproducción asexual. Bien, además hay una forma inactiva, una forma pequeña de la bacteria llamada espora. Bien, es una forma resistente de la bacteria. Podemos clasificarla de varias maneras. En este videito lo hemos clasificado de 5 formas. Pero antes de seguir el video no tienes que olvidar de que me puedes seguir en las redes sociales como David R en YouTube, donde estás viendo este video, en Instagram como David-R- o seguirme en Facebook como Mediciencias, donde subimos actualmente fotografías de hierbas, algunos videos tutoriales, entre otras cositas. Bien, sigamos entonces. Ahora, podemos clasificarlo por su forma. Tengo cocos, bacilos, espirilos, espiroquetas o vibriones. Los cocos tienen forma esférica, los bacilos tienen forma alargada, forma de cápsula. Los espirilos y las espiroquetas tienen forma ¿qué? Forma ondeada, pero teniendo en cuenta que las espiroquetas son más ondeadas, parecen un resorte. Y los vibriones tienen forma de coma, bien, forma de coma. Si lo queremos clasificar por sus flagelos, tenemos a la átrica, aquella que no tiene flagelos, monótrica, aquella que tiene un solo flagelo, tenemos a la lofótrica, aquella que tiene un mechón de flagelo pero en un solo lado, pero si tuviera ambos los mechones en ambos lados de la célula se llamaría anfilofótrica. ¿Bien? Muy bien. Luego tengo a la anfítrica, aquella que tiene 2 flagelos, uno a cada lado, y luego tengo a la perítrica, que es aquella que tiene flagelos en todo su perímetro. Bien, ese es otro tipo de clasificación. Si lo clasificamos de acuerdo a su nutrición, tenemos a las autótrofas, heterótrofas y mixótrofas. Las autótrofas evidentemente son aquellas que producen su propio alimento, ¿ok? Por ejemplo, tenemos a las fotolitótrofas, aquellas que hacen fotosíntesis, o a las quimiolitótrofas, aquellas que degradan materia o degradan compuestos inorgánicos para, obviamente, convertirlos en orgánicos. Bien, las heterótrofas son aquellas que no producen su alimento, es decir, la obtienen de algún lugar. Ahí tenemos a quienes, a los que comen a los muertos, como los aprófitos, aquellos que conviven contigo, como los mutualistas, o aquellos que te enferman, que viven a expensas tuyas, como los parásitos. Bien, y los mixótrofos evidentemente son aquellos que son autótrofos y heterótrofos a la vez. Es decir, si no hay alimento no me preocupo, voy y hago fotosíntesis. Si no hay luz, si no hay compuestos inorgánicos, no hay problema, voy y empiezo a consumir alimento, a obtener alimento de otra manera. Bien, esos son los mixótrofos. Otro tipo de clasificación es por su respiración, aerobias estrictas, anaerobias estrictas o anaerobias facultativas. No te olvides de entrar a Mediciencias por si acaso, ¿ah? Te vas a perder mucha información si no entras a Mediciencias. También puedes pertenecer a nuestro grupo WhatsApp, tal vez al de Cotamanía o tal vez al de Mediciencias que preparamos exclusivamente para la gente que va a la Universidad Nacional Agraria La Molina. Seguimos. Habíamos dicho que tenemos a las aerobias estrictas, las que sí necesitan oxígeno, como por ejemplo la Acetobacter aceti, aquella bacteria que se va a encargar de transformar el alcohol a ácido acético, que se utiliza básicamente en la industria de la formación de vinagre. Las anaerobias estrictas, aquellas que no necesitan oxígeno, como las Lactobacillus bulgaricus, que se utiliza para la fabricación del yogur, y las anaerobias facultativas, como por ejemplo la Escherichia coli, que puede o no necesitar oxígeno. ¿Dónde se encuentra, profe, la Escherichia coli? Ya sabes muy bien que en tu intestino grueso, en tu colon. Ya está.
Y lo podemos clasificar también por su tinción, utilizando el método Gram. Si tenemos la Gram positiva o la Gram negativa. La Gram positiva se tiñe de ¿qué? De violeta o azul, y la Gram negativa se tiñe de rojo o rosado. Esto es por la presencia de péptidoglucano, también conocido como mureína, en su pared celular, que lo vamos a hablar más a fondo aquí en estructura bacteriana. Bien, entonces pasemos a estructura bacteriana. Mira, de afuera hacia adentro, ¿con quién me encuentro? En primer lugar me encuentro con la cápsula, ¿no? Que le va a dar el poder patógeno a la bacteria, evita la fagocitosis, además le va a dar la forma y la rigidez a la bacteria. Luego voy a tener la pared celular, que justamente va a permitir saber si va a ser posi o nega. ¿Por qué? Porque está compuesto por mureína, o también llamado como péptidoglucano, que en algunas ocasiones lo encuentras como péptidoglicano. Si tiene abundante mureína, la bacteria va a ser gram positiva y se va a teñir de color azul o violeta. Si tiene poca mureína, la bacteria va a ser una gram negativa y se va a teñir de color rojo o rosadito. ¿Bien? ¿Entendido? Ya está. Ahora vamos con membrana celular. La membrana celular, al igual que en las eucariotas, está formada por fosfolípidos, y además es una doble capa. Además tienes que saber que es selectiva y además es semipermeable y tiene unas invaginaciones conocidas como mesosomas. Profe, ¿qué cosas son los mesosomas? Acá lo vemos. Los mesosomas son invaginaciones de la membrana, ya lo dijimos, y hay dos tipos, mesosoma lateral y mesosoma de tabique. El mesosoma lateral sirve para la respiración celular, muchachos. ¿Por qué? Porque ahí se va a llevar a cabo la cadena transportadora de electrones. Lo mismo que ocurre en una mitocondria. En la cresta mitocondrial igualito ocurre aquí a nivel de bacterias, ¿bien? Y el mesosoma de tabique es aquel que sostiene, tabica, agarra, ¿a quién? Al ADN. ¿Perfecto? Ya está. Por acá tenemos las estructuras externas, ¿no? Tenemos a los pilis, ahí está el pili, pilio también conocido como fimbria. Tenemos dos tipos de pili ordinario y pili sexual. El pili ordinario sirve para la adherencia a la superficie de la bacteria, en cambio el pili sexual sirve para la conjugación bacteriana, para que la bacteria pueda intercambiar información con otra bacteria y así poder hacerse más resistente. ¿Bien? Bien, ahora hablemos acerca del citoplasma. El citoplasma, muchachos, ya es la región fluida que tiene la célula, la región líquida que tiene la célula. Y además dentro del citoplasma va a ocurrir o van a ocurrir las diferentes reacciones químicas. Además, dentro del citoplasma, ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar ribosomas, voy a encontrar inclusiones citoplasmáticas y evidentemente voy a encontrar al nucleoide. ¿Qué será el ribosoma? Pues tienes que saber, o ya sabemos de repente, que el ribosoma se va a encargar de ¿qué? De la síntesis de proteínas. Además que el ribosoma en las bacterias es más pequeña que el ribosoma en las eucariotas. ¿Bien? ¿Y qué son las inclusiones citoplasmáticas? Básicamente son las reservas energéticas que puede tener la bacteria. Por ejemplo, almacenar almidón, almacenar lípidos, lo que sea. ¿Bien? Eso es. ¿Qué cosa sería el nucleoide? Justamente el nucleoide se llama nucleoide porque se parece al núcleo, sin embargo no es un núcleo. Es una zona densa del citoplasma, muchachos, el nucleoide, donde se va a encontrar ¿qué cosa? Donde se va a encontrar el ADN. Pero, profe, ¿cómo es el ADN ahí? El ADN es circular y además es desnudo. Se le dice desnudo porque no contiene proteínas histónicas adheridas, obviamente, a la cromatina. ¿Bien? Sigamos. Flagelos, seguimos en la parte externa. Flagelos es una estructura que le sirve para la locomoción a la bacteria. Pero dime tú, ¿verdadero o falso? ¿Todas las bacterias tienen flagelo? Claro que no, no todas las bacterias tienen flagelo, ¿ya? En este caso sí tenemos flagelo. No te olvides de seguirme en Instagram como David-R- para poder descargarte hierbas, para poder ver videos, para poder, no sé, se me ocurre, para poder enterarte de los próximos seminarios que van a haber en Mediciencias o en Cotamanía, que ya están próximos para este año 2020, etcétera de cosas. Bien, ahora, otro tipo de bacterias son unas pequeñitas y además netamente patógenas. ¿Quiénes? Por ejemplo, los micoplasmas, las riquecias y las clamidias. Tienes que recordar que los micoplasmas son aquellas que no tienen pared celular, además entre todas son las más pequeñas. ¿Qué forma tienen los micoplasmas, profe? Tienen muchas formas, por eso se le dice polimorfas. No tienen movimiento, no tienen desplazamiento. Bien. Las riquecias tienen forma de coco, forma esférica, son bacterias pequeñas, son parásitas, como por ejemplo la Bartonella bacilliformes, aquella bacteria que va a producir el mal de Carrión, ¿ya? La fiebre de Carrión, ya está. Las clamidias, forma de coco, también son parásitos presentes en las infecciones de transmisión sexual. Muchachos, tienes que saber que todas estas que están aquí son gram negativas, ¿ok? Gram negativas. Al igual que las cianobacterias. Las cianobacterias también son eubacterias gram negativas.
cuya pared celular contiene ¿qué cosa? Pectina y hemicelulosa. El citoplasma contiene membranas tilacoidales por donde se lleva a cabo la fotosíntesis. Además, los pigmentos fotorreceptores que están ahí son ¿quiénes? La clorofila A, que es verde azulada, y la ficocianina, que es básicamente azul. Además, un ejemplo de cianobacteria que se consume es, por ejemplo, el cushuro y el nostoc. O el nostoc, ¿no? Que se consume en los Andes de nuestro país. Luego, ya que hablamos de arqueobacterias, ahora hablemos de eubacterias, ahora hablemos de arqueobacterias. Bien, tienen pared celular, ¿no? Con pseudopeptidoglucano, tienen una membrana celular con lípidos diferentes, ¿no? A los que nosotros conocemos generalmente en las eubacterias, y además son aquellas que básicamente viven en ambientes extremos, en ambientes inhóspitos para nosotros. Bien, como por ejemplo tenemos a las termoacidófilas extremas, a las metanógenas y a las halófilas extremas. Las termoacidófilas, muchachos, viven en lugares muy calientes, en manantiales básicamente ácidos y calientes, como por ejemplo el parque de Yellowstone en Estados Unidos. Bien, estas aguas pues se encuentran a 80, 90 grados Celsius. A ver, tú anda y vive ahí. No se puede, pero estas bacterias sí pueden. Profe, ¿por qué pueden? Lo que pasa es que estas bacterias se dice, ¿no? Que son las precesoras de las eubacterias. Estas bacterias fueron las primeras que habitaron nuestro planeta cuando se formó la vida, según mi amigo Parín. ¿Ok? Entonces, como antes habían ambientes extremos, mucha temperatura, no había oxígeno, estas bacterias lograron sobrevivir. Otras tenemos a las metanógenas, que forman metano básicamente a partir de dióxido de carbono e hidrógeno. Bien, son anoxigénicas, no necesitan oxígeno. ¿Y dónde viven, profe? Generalmente viven en desagües, tuberías o en el intestino, en el tubo digestivo de los animales. Bien, ya está. Luego tenemos a las halófilas extremas. Las halófilas extremas, muchachos, son aquellos que van a habitar en ambientes con extremada salinidad. Bien, chiquitos. Entonces, hasta aquí el repaso del día de hoy correspondiente a bacterias. Espero que te haya gustado el video. Si tienes alguna duda, ponlo aquí en los comentarios. Y como te digo, sígueme en todas mis redes sociales, en Contamanía, en Mediciencias, en David R, en Instagram y todo ello, para que puedas enterarte de las novedades que se van a venir. Yo soy David R y hasta la próxima. Chao.